Arrieta, el sentido de su voto. Abstención. Abstención. Diputado Leiva. ¿No anda? Diga el voto. Ahí estamos viendo el momento de la votación. Presidente, que no funciona. Negativo. Negativo. Diputada Alejandra Torres. Abstención. Abstención. Se cierra la votación. 139 votos afirmativos, 110 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Diputada Rodríguez Machado, por favor. Gracias, señor presidente. Para estar claros nuevamente, solicito la votación que sea título por título de manera nominal. O sea, una moción para votar, para que no queden dudas. Título por título, de manera nominal. Hay una moción... Una buena noche en el Congreso para el gobierno. Sí, Dos espera un segundo. proyectos Sí, diputado Mitchell. interesantes que habían planteado que fueron aprobados. Proponer una modificación. Sí, van más de 10 horas de sesión, todavía sigue, por eso se está votando en particular. El segundo proyecto, más temprano, a las 6 de la tarde, se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que tuvo media sanción, y ahora este proyecto de inocencia fiscal 2, que ahora será girado al Senado, y ahí vemos con amplia mayoría, como pasó con el proyecto anterior, este tuvo 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones, y sí, como plantea, son 2 proyectos que el gobierno se anota a su favor, 2 proyectos centrales dentro del plan que había trazado el presidente Javier Milei este año, sobre todo en el Congreso. Y esto está pasando ahora, ahí está Martín Menem después de haber aprobado hace instantes la inocencia fiscal 2, esto está ocurriendo ahora en diputados. Más temprano, José, hubo cruces muy duros entre oposición y libertarios, también con el presidente de la Cámara, con Martín Menem, con el titular de la bancada del kirchnerismo, Germán Martínez. Bueno, hubo muchos cruces, una sección muy caliente, y ahí lo que te decía, el gobierno se lleva su segundo triunfo legislativo del día con media sanción a estos 2 proyectos. Ahora información Lourdes urgente en la Antieta. pantalla de La Nación Más. Abstención, diputada Alejandra Torres. Abstención. Se cierra la votación. Tuiteó el presidente de la Nación, Javier Milei, en tiempo real. Se ve que estaba siguiendo esto en tiempo real. Dice, inocencia fiscal 2, adentro, ¿no? Muchas gracias, diputados nacionales. Segundo, muchas gracias que da el presidente en el día de hoy a los diputados nacionales. Dice, por este nuevo paso en el camino hacia la libertad. Viva la libertad, carajo. Y esto continúa hasta las 4 de la mañana. Van a ver con lo que sigue ahora, que tiene que ver con las patentes, uno de los temas sensibles, con mucho interés también por parte de Estados Unidos. Todavía seguimos con inocencia fiscal 2, pero lo que sigue en materia de proyectos para debatir allí en el Congreso está vinculado con esto. Comienza la cuenta regresiva por el pedido de la legisladora. Vamos a ver con estos 27 segundos que quedan por delante qué es lo que ocurre allí en el Congreso en esta sesión que, repetimos, está ocurriendo ahora en vivo en una noche donde, como bien decía Fede Águila, lo que está pasando es que se está notando el Congreso, La Libertad Avanza, ciertos porotos que venía buscando hace tiempo. Uno tiene que ver con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el Diputada otro Arrieta, con esta inocencia sentido de fiscal. su voto. Escuchemos. Abstención. Abstención, diputado Falcone. Afirmativo, diputado Finocchiaro. Afirmativo, diputado Glinsky. Negativo. Negativo, diputado Gerardo González. Afirmativo, diputada Alejandra Torres. Abstención. Abstención, diputada Velázquez Elena. Negativo. Negativo, se cierra la votación del título cuarto. 139 votos afirmativos, 110 votos negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Artículo 20 de forma. Queda aprobado el proyecto. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Para rendir homenaje, a continuación, tiene la palabra el diputado Nicolás Massot. A ver qué dice Massot. Después decimos qué es el artículo 20.
Gracias, presidente. Quisiera rendirle un homenaje al recientemente fallecido diputado nacional mandato cumplido, Eduardo Conesa. Eduardo llegó a ser diputado joven a los 80 años, en el 2016, representando al Partido Demócrata, y formó parte del bloque PRO, que en esa época me tocaba presidir, dentro de la Alianza Juntos por el Cambio. Estaba pensando quiénes de los presentes en este recinto compartieron Cámara, pero sobre todo el interbloque con él, y pienso en la diputada Banfi, en el diputado Petri, tal vez, en el diputado Álvaro González, en la diputada Scaglia, pero no son muchos más. Eduardo era contador, abogado, llegó a ser docente de la UBA, investigador en Harvard y en el Banco Mundial. Y yo podría seguir repasando, como en un homenaje formal, todos los logros, las publicaciones, los ensayos, los artículos y los más de 15 libros que él llegó a publicar. Pero la verdad, como homenaje, me gustaría recordar un atributo que él tenía de manera muy vívida y que creo que en esta época es un atributo realmente para resaltar, precisamente porque escasea en la política en general y en algunos debates de esta casa. Y es un homenaje a su honestidad intelectual y a su compromiso con la verdad, o con la verdad que él entendía y defendía, incomodara a quien incomodara. Lo digo porque, como dije, a mí me tocaba presidir el bloque oficialista en ese momento y recuerdo las muchísimas veces, las muchas reuniones de bloque donde su punzante y agudo análisis de la situación económica de un gobierno que recién comenzaba con todo el optimismo, incomodaban muchas veces a todos los miembros de nuestro bloque y del interbloque, porque él fue realmente muy crítico desde el primer momento de la política macroeconómica del gobierno. Lo estaba contando, la despedida en unas emotivas palabras. Vamos a preguntarle a Carla Ricciotti, que está allí en el Congreso, está en Diputados. Carla, buenas noches. ¿Cómo se vive el clima hoy? Un clima donde los libertarios se anotan dos porotos muy, pero muy importantes. Carla. Sí, ¿qué tal, José? Buenas noches. Bueno, sí, hasta ahora han aprobado dos de los proyectos que más le interesaba al gobierno, concretamente que se aprobaran en el día de hoy, junto con los que van a seguir después de estos homenajes y algunas mociones de privilegio que se van a estar dando en este intervalo. La reforma de la Carta Orgánica aprobada con 144 votos a favor, 102 en disidencia y 9 abstenciones. Inocencia fiscal aprobada en general con 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones. Se votó en particular, también tampoco hubo modificaciones en el caso de inocencia fiscal, por lo que ya tienen media sanción estos dos proyectos, ¿no? Ahora lo que resta de estos 4 proyectos principales que se están tratando en el día de hoy es este acuerdo del Mercosur, del comercio entre Mercosur y Singapur, y también después la ley de patentes, algo que ya es un compromiso con Estados Unidos, ¿no? Esos son te reitero, los 4 proyectos principales, si se quieren, porque en total hoy se deben tratar 17 proyectos. Los que restan, los 13 que restan de estos de esta noche, que va a ser una noche larga, te digo, ya entrada a la madrugada, algunos dicen cerca de las 4 de la mañana va a terminar esta sesión, son básicamente proyectos para nombrar algunas ciudades de provincias como capital por alguna cuestión en particular, también que se le saque el IVA a la mandioca, por ejemplo. También se ha agregado un proyecto de último momento para mejorar la seguridad en la cuestión deportiva. Bueno, estos son los proyectos que se van a tratar, que los presentaron más que nada los aliados. Hoy vos me preguntabas, José, ¿cuál es el clima? Bueno, ahora tranquilo, pero hoy más temprano hubo cruces muy fuertes, inclusive acá cortaron el audio
de la sesión, de lo que se transmite aquí en Pasos Perdidos, porque hubo un fuerte cruce. Varios diputados se acercaron al estrado donde está Martín Menem para increparlo, porque bueno, hubo ahí un entredicho en cuanto a de la manera de votar, si se votaba por títulos, si se votaba por capítulos, si se votaba por artículos. Bueno, desde la oposición básicamente Germán Martínez planteaba que quería que se votara el artículo 13 por separado, que no se votara dentro de todos los títulos, dentro del título como todo un paquete. Bueno, primero se le dijo que sí, después que no. Bueno, ahí hubo un fuerte cruce, pero después, bueno, terminaron saliendo estos proyectos, como vos decías, día en este sentido favorable para el gobierno. Pero si tenemos que nombrar algo que quizá puede alarmar al gobierno, es lo que pasó con el pedido para que se votara acá en el recinto, para que se tratara en el recinto proyectos por la morosidad de los deudores, pero además también por la prórroga de la emergencia en discapacidad. Bueno, esto no se pudo lograr el número necesario para tratarlo en el día de hoy, porque son proyectos que no tienen dictamen, pero tuvieron un número afirmativo importante, 133 votos positivos, por lo que van a llamar una sesión el próximo 9 de septiembre para emplazar a las comisiones para que todos estos proyectos se traten y finalmente tengan un dictamen. Carla, muchas gracias, buenas noches. Cualquier información tenés prioridad. Sigamos viendo qué es lo que ocurre adentro del recinto. Esto, como te decíamos, está pasando también ahora con una noche donde el presidente también está tuiteando a materia de hiperacción con el tema de lo que se va aprobando ahí en diputados. Por ponerse al servicio de quienes más lo necesitaban, por entender también que la fe... Sigue el homenaje allí adentro del Congreso de la Nación. Vamos a la primera. Delfi, en un ratito vamos con la tercera noticia, pero volvemos ahí a la Cámara de Diputados porque sigue creciendo la tensión entre los distintos bloques. Ahora lo que está ocurriendo, veamos qué es lo que dicen. Se lo voy a leer. Por intermedio del presidente hará los requerimientos que juzgue necesarios. Digo para que no quede ninguna duda del tema y no lo vuelva a plantear. Ya lo dijo el diputado Martínez erróneamente. Seguimos con la siguiente. ¿Le estoy contestando a usted? Bueno, es así, directamente así. Bueno, a ver, dígame cómo es, diputado. Vamos a aprovechar que no hay gente ahora. No, presidente. Para que nadie me va a apurar. Porque un minuto. La interpretación reglamentaria, sí, que está más adelante en el reglamento, a usted no lo obvia de la posibilidad de hacerlo usted, bajo ningún punto de vista. Hasta tal punto que en el 2010, cuando se produce esa modificación, en realidad lo impulsa la oposición. Patricia Bullrich lo impulsa en aquel momento, con el Grupo A. Y lo hacían justamente para que quien era el presidente de la Cámara en aquel momento, el doctor Eduardo Fellner, esté obligado a hacer eso. Pero esa interpretación que tiene, a usted no lo obstaculiza en ningún momento a cumplir con lo que tiene que cumplir, que es que cuando note que hay una situación de retardo, usted lo puede hacer. De hecho, así funcionaba. Lo que hizo la interpretación es agregarle el otro componente, que sea que un bloque, en ese caso opositor, al igual que somos nosotros hoy, bloque opositor, al igual que era Juntos por el Cambio, bloque opositor en su momento, puedan hacer ese requerimiento para que usted avance. Si mañana nosotros, imagínense una comisión en la que nosotros presidimos, no sé, hace un ratito, Defensa del Consumidor, si Hugo Yasky pisa los expedientes y usted nota una situación de retardo, no hace falta que el cuerpo se lo pida. Usted como presidente de la Cámara le dice, señor Hugo Yasky, le pido por favor, y lo puede hacer tranquilamente. Nada lo obstaculiza para hacerlo. Pero no tengo el poder, diputado. Si no, la Cámara no me lo da, usted, informalmente, una llamada de... No puedo hacer otra cosa. Usted sabe, no lo dice en ningún lugar del reglamento. Si quiere le agrego un poquito más. Pero no está en ningún lugar del reglamento. El diputado que preside la comisión puede no hacerle caso a usted. Claro. Pero usted lo puede hacer.
Pero claro, entonces, ahí lo que estamos digo viendo es es una nueva pelea de Germán Martínez, de Unión por la Patria, con es el titular del bloque del peronismo, del kirchnerismo, en la Cámara Baja, otra vez discutiendo ahora por temas de funcionamiento con el titular de la Cámara, Martín Menem. Más temprano, recordemos este fuerte cruce que vimos hace un ratito, no me levantes el dedito, le dijo, conmigo no, le respondió Martín Menem. Bueno, siguen peleando por cuestiones de reglamento y obviamente por las votaciones que ya se dieron, la más importante de la reforma orgánica del Banco Central y la ley de defensa fiscal. Ahí siguen, a ver qué dice. que no quede en duda, pues la segunda vez que lo hace, la tercera o la diputada. Vos tenés la facultad. No tengo facultad. Sí, señor. Me la tienen que dar ustedes, tienen que señor, emplazar. Sí, señor, la tiene. No, diputado. Esa es una interpretación suya de su opinión. No es. Vayamos, creo que Sigamos, la que por impulsa favor. todo eso y la que habla en el recinto es la diputada Elisa Carrió. Vayamos y después lo discutimos. Bueno, a ver, yo le estoy diciendo lo que dice el reglamento. Lo que dice el reglamento es lo que dijo la diputada Osuna. ¿Qué? Se lo acabo de leer. Digo, sigamos. Diputada Yani, adelante, por favor, para la cuestión de privilegio. Bueno, señor presidente, Hay gente, decirle. Se lo toma con mucha calma, es parte de la dinámica. Escuchá lo que le están gritando. justamente esta cuestión de privilegio ¿Qué le dice? Esta cuestión de privilegio tiene que ver con que lo hemos instado a usted a que obre en nombre del cuerpo para que se constituya. Le estoy hablando, señor presidente. Gracias. Es Ana María Yani de las huestes del kirchnerismo, de Santa Cruz, Unión por la Patria de Santa Una Cruz, nota así es. para que usted tenga la potestad de constituir esto. Pero antes de En un contexto en el cual la Libertad Avanza se anotó, con este tema, con esta decíamos, cuestión de dos leyes privilegio, muy importantes yo para había su programa. pensado en hacerla contra usted, pero si me escuchara me gustaría convocarlo que fuera con usted. ¿Y a qué me refiero? Me parece que volver a la institucionalidad, No me está escuchando, tampoco el me va a kirchnerismo responder. hablando de la Si quiere que hagamos esta institucionalidad cuestión de privilegio juntos, desde o si Santa quiere que la Cruz. haga contra él, pero entonces yo sigo explicando el motivo de por qué pensé que podía proponerle, señor presidente, que hiciéramos juntos esta cuestión de privilegio. Me parece que debemos respetar, volver a retomar la institucionalidad de este cuerpo. Me parece que tenemos que volver a que las formas, el respeto, la escucha...